Listo, entonces iniciamos a grabar. En unos minutos vamos a empezar. Para los asistentes, por favor, para que apaguen los micrófonos por el momento y ya cuando tengan preguntas o algo nos avisen, por favor. Gracias.
Muy buenas tardes a este espacio virtual de conversación sobre crecimiento verde para el sector privado. Soy Juan Fernando Martínez, en nombre del Departamento Nacional de Planeación. Les damos las gracias por acompañarnos. En 2018, el Gobierno de Colombia lanzó la Política de Crecimiento Verde. Una de las acciones de esta política es el fortalecimiento de capacidades a cargo del DNP como centro de pensamiento del país. En el marco de esta acción, adelantamos un curso de crecimiento verde dirigido al sector privado. El curso y este evento lo realiza Planeación Nacional gracias al apoyo del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, financiado por la Unión Europea, supervisado por la AFD e implementado por Fondo Acción con apoyo de la empresa consultora Mimesis Think Tank. Muchas gracias a nuestros aliados. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar a expertos sobre sus experiencias implementando proyectos de agricultura regenerativa, economía circular y productividad del agua, las cuales forman parte de las líneas estratégicas de la política de crecimiento verde. Además, iniciaremos con la visión del DNP sobre las finanzas para la transformación productiva sostenible y conoceremos un poco más sobre el proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. A continuación, les presentaremos la agenda en la cual se desarrollará este evento. Se desarrollará la presentación Finanzas para la Transformación Productiva Sostenible a cargo de Fabián Villalba, coordinador del Grupo de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, tendremos una conversación sobre el proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, desarrollado por Luisa Fernanda Niño, coordinadora de Cambio Climático y Crecimiento Verde del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes de Fondo Acción. Tendremos un espacio para preguntas sobre estas dos presentaciones y seguiremos con las siguientes. Presentación, herramientas y recomendaciones para la implementación de acciones en economía circular a cargo de Slendy Díaz, coordinadora del Sistema Departamental de Economía Circular de la Gobernación de Antioquia. Después, tendremos la presentación, herramientas y recomendaciones para la implementación de acciones para fortalecer la productividad del agua, a cargo de Fernando Pinzón, director ejecutivo de la Fundación Hidrósfera. Seguido, se desarrollará la presentación, herramientas y recomendaciones para la implementación de acciones para fortalecer la agricultura regenerativa, desarrollada por Línea Valderrama, miembro del liderazgo de mujeres en juntas directivas. Y cerraremos con una presentación. Y cerraremos con un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias a nuestros invitados y le damos la palabra a Fabián Villalba. Fabián es físico con doctorado en ciencias físicas. Actualmente es el coordinador de la Agenda de Estudios Económicos para el Desarrollo Sostenible en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Adelante, Fabián. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Fernando, todo el equipo de Gestión Ambiental Sectorial por invitarme a abrir este espacio tan importante y tan relevante para todos los objetivos que tenemos, no solo de política en el DNP, sino en general como país desde la política de crecimiento verde. Voy a centrarme rápidamente en la presentación. Sé que el tiempo es limitado, pero pues de verdad no quería dejar de decir de comentarles el gusto que me da pues estar comentando estos aspectos, digamos que tratan bastante de cómo nosotros podemos materializar objetivos como los que están contemplados en la política de crecimiento verde, en el plan de desarrollo del presente gobierno, y cómo, digamos, a partir de las tendencias que vemos en general sobre el tema de los instrumentos financieros, podemos fortalecer las acciones de política y cumplir las metas bien ambiciosas que tenemos desde el Plan Nacional de Desarrollo y a futuro también en otros compromisos internacionales y compromisos de política nacional. Entonces, esta presentación pues está enfocada en el tema de las finanzas para la transformación productiva sostenible. Para los que no lo conocen, una de las grandes transformaciones contenidas en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida
2022-2026, pues trata justamente sobre la transformación productiva sostenible. Entonces, en este espacio lo que voy a tratar de hacer es, primero que todo, comunicarles un poco la problemática respecto a la a las finanzas para el desarrollo sostenible, las problemáticas que hay al respecto, los retos, también los resultados que se han tenido, cómo vamos en esto en el país y cómo estos diagnósticos que hacemos desde el DNP pues nos piden acciones de política digamos, estrategias a más gran escala para poder materializar lo que estamos proyectando que necesita el país dentro de la transformación productiva contemplada en el plan de desarrollo. Entonces, como primer punto, quisiera hablar un poco de cómo está el tema de las finanzas para el desarrollo sostenible en el mundo. Evidentemente, pues es bien relevante para todos los temas de crecimiento verde por la motivación y la definición misma del crecimiento verde. Realmente la situación en torno al financiamiento para el desarrollo sostenible no es la mejor. Se ha caracterizado una brecha de financiamiento para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y esa brecha, digamos, la actualización del cálculo que se hizo este año muestra que nos faltan como humanidad más o menos 4 billones de dólares para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, como plantea esta agenda. En 2015, cuando se formularon por primera vez los objetivos de desarrollo sostenible, se había contado solamente se había estimado que se necesitaban 2.5 billones. Digamos que el hecho de que la movilización de recursos no ha sido la que se la esperada para poder cerrar esta brecha y cumplir sus objetivos, además de otras nuevas necesidades que han surgido en temas como la pandemia de COVID-19, la crisis de logística, digamos, también de consecuencia de la pandemia y otros temas, pues han aumentado esta brecha hasta el nivel que se ve. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible quisiera llamar la atención sobre todo pues, con los relacionados con el cuidado de los ecosistemas, que son varios, y señalar que aparte de que, digamos, nos falta dinero, también hay temas que no hemos podido atender en la magnitud que se requiere. En particular, no se ha todavía interiorizado dentro de todo el sistema productivo mundial la importancia que tiene cuidar la naturaleza para poder mantener la actividad económica como la conocemos. Se ha estimado también desde varias fuentes que el 50% del Producto Interno Bruto del mundo depende de la naturaleza de una u otra manera. Si no existieran los ecosistemas estratégicos, pues la mitad del Producto Interno Bruto del mundo no podría existir. Y eso exige también acciones de conservación para estos, y de fomento, digamos, para los servicios que prestan estos ecosistemas. Lamentablemente, solo vemos del dinero que se estima que se requiere para poder hacer este cuidado de los ecosistemas y poderlos usar sosteniblemente dentro de la economía mundial, solo estamos cubriendo del 16 al 19% de los recursos requeridos. Entonces, tenemos una situación compleja en términos de financiamiento que debemos resolver. Como decimos en el equipo, la mitad de resolver un problema es saber ponerlo en los términos concretos. Y en este caso, esto se traduce en poder saber cuál es la definición de finanzas que vamos a utilizar. Muchas veces el trabajo que se ha hecho en los últimos años se ha enfocado en movilizar recursos para la acción climática, en poder atacar el cambio climático y los negativos que tiene sobre la sociedad, mejorar la resiliencia y todo este tipo de cosas. Pero como vemos, el hecho de que gran parte del PIB mundial depende de los ecosistemas, pues exige también que tengamos la misma voluntad y la misma diligencia para poder incluir los temas de biodiversidad y ecosistemas estratégicos. Entonces, esto se incluye dentro de lo que ya llamamos finanzas verdes, incluido con otros temas ambientales. Eso está dentro de lo que se llama finanzas sostenibles. ¿Por qué es importante saber esto? Porque y lo van a ver, seguramente muchos de ustedes como empresarios a la hora de gestionar recursos, a la hora de buscar inversionistas, podrán ver que bancos de desarrollo, agencias de cooperación internacional, cada una tiene su definición y esa definición le condiciona a la entidad que va a poder financiar. Hay, por ejemplo, casos como el del Banco Mundial en el que las finanzas verdes son idénticas a las climáticas, pero hay otros
Por ejemplo, las agencias de cooperación en el Reino Unido tienen un sentido amplio de lo que son las finanzas verdes y por eso pueden movilizar temas que otras agencias no financian. Para, pues como les digo, saber qué movilizar. Lo que se ve en el mundo es que el financiamiento climático es mucho mayor que el de la biodiversidad. Como les digo, no tenemos la misma diligencia para los temas climáticos que para la biodiversidad, y aún en lo que tenemos diligencia, que es el tema climático, nos falta muchísimo dinero para poder atender los recursos, las necesidades de inversión para poder enfrentar la acción climática desde mitigación y adaptación. No voy a entrar en muchos detalles por temas de tiempo, pero quisiera mencionar que casi los productos financieros verdes, por ejemplo, en temas de biodiversidad, apenas ocupan el 4% de las finanzas de la biodiversidad, lo que podría ser la gestión. Javier, ¿nos escuchas? Todo indica que Fabián tiene algunos problemas de conexión. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación mientras recuperamos a Fabián. Entonces, seguiría Luisa Fernanda Niño, coordinadora de Cambio Climático y Crecimiento Verde del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. Le damos paso entonces a Luisa, quien nos hablará sobre este proyecto que nos permite estar hoy convocados. Adelante, Luisa. Vale, muchísimas gracias, Juan Fernando. Muchísimas gracias a todos. Disculpen por asistir a este espacio. Para nosotros es súper importante y muy interesante que cada uno de ustedes sean partícipes de estos espacios. Nos falta uno, pero estamos con toda la emoción de mostrarles qué estamos haciendo en temas de crecimiento verde, que es algo tan relevante hoy en día para el mundo empresarial. Entonces, denme un segundo y ya les comparto mi pantalla, por favor. Listo, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les contó Juan Fernando, yo les voy a hablar un poco del proyecto Implementación de Paisajes Rurales Climáticamente Inteligentes. Nosotros le cambiamos el nombre. Se llama en este momento Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, como para que sea más de fácil recordación por las personas. Básicamente, este es el proyecto en el que se están marcando el curso de crecimiento verde para el sector privado y de dónde están saliendo toda esta serie de eventos que son tan importantes para nosotros. Entonces, ¿qué busca el proyecto? Básicamente lo que busca el proyecto es apoyar al país en las implementaciones de las políticas de crecimiento verde y las políticas de cambio climático. Lo que buscamos es generar esos mecanismos y esas herramientas necesarias para lograr una transición a un país que mejore sus modelos económicos. Tenemos un presupuesto de 7 millones de euros y el proyecto está pensado hasta junio del 2025, pero básicamente este componente de crecimiento verde está pensado hasta mediados del próximo año. El proyecto como tal tiene 3 componentes. Todo el tema de crecimiento verde se encuentra en el componente 1, que es el apoyo a la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. Ahorita vamos a ver un poquito qué hay en cada componente, acá simplemente los voy a nombrar. Tenemos un segundo componente que es desarrollo territorial y sectorial con consideraciones de cambio climático y un último componente que son las inversiones climáticamente inteligentes en Meta y en Bichada. Y tenemos 3 niveles de implementación, uno nacional, que es básicamente todo el tema de crecimiento verde y apoyar al país en el cumplimiento de las NDCs. También tenemos uno regional, enfocado específicamente en la Orinoquía, pero son simplemente en 2 departamentos, que es Meta y Bichada. Y uno focal, que es el desarrollo de los pilotos o parcelas demostrativas de todo el tema de agricultura climáticamente inteligente.
Fondo Acción es una entidad beneficiaria, dentro del proyecto y somos los implementadores y administradores de los recursos, pero también contamos con dos entidades beneficiarias en especie, que son entidades de carácter nacional, que es el Departamento Nacional de Planeación, con los que venimos trabajando esta temática de crecimiento verde, y con el Ministerio de Agricultura, que trabajamos el tema de agricultura climáticamente inteligente. La Unión Europea, como ya lo dijo Juan Fernando, pues es nuestro donante. Y acá en Colombia los que están supervisando los recursos, pues es la Agencia Francesa de Desarrollo. Ya como tal, los componentes del proyecto, pues el primer componente, como les digo, es apoyo a la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. Entonces, acá, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos desarrollado en conjunto con el DNP un portafolio de proyectos de crecimiento verdes regionales. Esto lo desarrollamos en el 2021. A finales del 2021 quedó ese portafolio de proyectos. También apoyamos la diagramación y la divulgación del Índice Territorial de Crecimiento Verde. Ustedes lo pueden encontrar en la página del DNP ya publicado. Ahorita les muestro unos QRs por si ustedes quieren descargar la información. También hicimos parte del estudio de la valoración, de la actualización del estudio de la valoración económica de la calidad del aire a 2018. Este estudio también ya se encuentra publicado. Hay una versión que es la completa y otra versión que es más ejecutiva. Apoyamos al DANE en el desarrollo de las cuentas satélites ambientales en 5 grandes temáticas, que es bioeconomía, flujo de materiales, ecosistemas, ahorro neto ajustado y empleos verdes. Eso lo apoyamos el año pasado y seguimos apoyando algunas de las cuentas este año también para desarrollar la parte metodológica y acopio de la información y determinar cómo se debe medir eso dentro de las cuentas nacionales del país. Y como tal, también el curso de crecimiento verde que ya finaliza el 20 de diciembre. De hecho, ya finaliza. También estamos en la implementación de la red de crecimiento verde y cambio climático para el sector privado, que es la red CRECES, que básicamente lo que busca es que busquemos la manera de que las acciones de crecimiento verde y cambio climático se hagan realidad. ¿Sí? O sea, más allá de la planificación es hagamos realidad esas acciones, pero sabemos que solos no podemos. Entonces, la mejor manera es buscar articulaciones y alianzas que nos permitan desarrollar esas acciones. Entonces, nosotros estamos organizados en 5 prototipos o pilotos en varios territorios. Entonces, nos encontramos en Magdalena, Risaralda, Meta, Casanare, y hay un referente nacional en Huila, Tolima, Cauca y Santander. Acá trabajamos con entidades privadas, pero también entidades públicas, territoriales, y tenemos 40 iniciativas en este momento que estamos apoyando para que logren realizar estas acciones de crecimiento verde y cambio climático que tienen proyectadas. Entonces, aquí están los QRs, que si ustedes quieren más información. Entonces, en el primero encontramos el portafolio de iniciativas de crecimiento verde. Acá van a encontrar las 40 iniciativas que hacen parte en este momento de la red CRECES y unas mediciones bien interesantes en temas, digamos que relevantes en crecimiento verde, que uno como empresario debería preguntarse, yo sí lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo, o cómo estoy haciendo, o qué es lo que debo hacer. Una información general de la red CRECES, por si desean saber un poco más. Y en el último QR encuentran el índice territorial de crecimiento verde, que los va a llevar a la página del DNP, donde lo pueden descargar. El subcomponente 2.1 son los estudios de impacto socioeconómico del cambio climático a 2050. Esto ya es el componente 2. Entonces, lo que vamos a hacer acá es trabajar en 3 ejes importantes. Vamos a hacer unos estudios regionales de desarrollo sin consideraciones de cambio climático. Después vamos a hacer unas modelaciones hidrológicas para saber el uso y la disponibilidad del agua a 2050, ya con consideraciones de cambio climático. Y por último, ya vamos a hacer el estudio de los impactos socioeconómicos, teniendo en cuenta algunos sectores económicos que impactan a las 6 regiones, o bueno, 6 cuencas que vamos a priorizar, ¿sí? Que están pues en todo el país. Acá observamos el mapa, que más o menos 20 millones de personas son las que viven alrededor de esas cuencas y se están beneficiando de alguna manera del uso y la disponibilidad de agua en este momento. El subcomponente 2.2, que hace parte obviamente del componente 2,
Básicamente apoyamos todo el tema de catastro multipropósito, acá sí está focalizado en Meta y en Bichara. Entonces, tenemos acá dos referentes. Uno es apoyar como tal que se realice el catastro multipropósito. De hecho, ayer se hizo entrega del catastro al municipio de Santa Rosalía. Y otro es el fortalecimiento institucional. Entonces, es un poco que las entidades territoriales que hacen, digamos, uso de esta información catastral, pues no se quede como guardada, sino que efectivamente la utilicen para tomar decisiones en términos territoriales y de planificación territorial hacia el cambio climático y la gestión del riesgo. Nosotros ya tenemos 2 guías y es para un poco saber cómo se puede leer y cómo se puede utilizar esta información catastral. Ahí también está el QR para que ustedes lo puedan descargar. Es bien interesante porque este es un tema que a veces pensamos que es como para algunos pocos, pero en realidad esta información nos puede servir mucho para la toma de decisiones territoriales. Así nosotros no seamos catastrales o no manejemos, digamos que este tipo de información, pero sí nos puede servir mucho en términos de cambio climático y gestión del riesgo. Y por último está el componente 3, que son las inversiones rurales climáticamente inteligentes. Y acá básicamente, ¿qué apoyamos? Algunas estaciones agroclimáticas en Meta y en Bichada también. Al igual que el catastro multipropósito, acá también están focalizados en Meta y en Bichada. Entonces lo que miramos acá es un poco, bueno, cuántas redes hay, cuáles de esas que hay sirven, cuáles se necesitan, en qué condiciones están, cómo va a ser la gobernanza y el trato de la información que estas redes, que estas estaciones van a generar. También tenemos todo el tema de alfabetización climática, entonces acá es un poco con esas parcelas demostrativas y con estos campesinos que hay en estas parcelas, podamos decir, bueno, si yo estoy midiendo una variable de cambio climático, eso para mí, ¿qué me va a servir? ¿Sí? En mi productividad, ¿cómo me va a servir? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Estas, no sé, estas lluvias, ¿qué pueden significar en un futuro o en este momento? ¿Sí? Entonces, un poco que aprendamos a utilizar esta información, que efectivamente la utilicemos y que no solamente sea para el productor, sino que también sea para la comunidad que pueda utilizar la información. Acá pues podemos ver en dónde están ubicadas esas parcelas demostrativas, más o menos son 55 parcelas, la mayoría están en el Meta. Creo que solamente se abarcan 2 municipios de Bichada y más o menos 30, 25, 30 municipios del Meta. También acá trabajamos muy de la mano con el SENA, ¿sí? Y con algunas entidades como por ejemplo AgroSavia para generar gestión del conocimiento acerca de agricultura climáticamente inteligente, digamos los procesos que se deben desarrollar, ¿sí? O sea, para demostrar efectivamente que eso más allá de un concepto, es una buena práctica que se puede generar sobre todo en estos territorios de la Orinoquía que pues digamos están en esos procesos de transición económica hacia buenas prácticas con el medio ambiente. Algunos de los sistemas productivos que tenemos priorizados es el cacao, cacá y los silvopastoriles, los sistemas de rotación de cultivos y también está el marañón. Ya nosotros hemos practicado algunas evaluaciones rápidas de agricultura climáticamente inteligentes y pues lo que estamos viendo es ¿qué está pasando con eso? Es muy fácil, es difícil, cuáles son esas barreras, cuáles son esos retos, pero también cuáles son las oportunidades que se están generando en el país cuando un productor decide un poco aislarse de lo tradicional y un poco emerger a este mundo de la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, acá que generamos pues una oferta en el sentido de fortalecimiento de capacidades, pero también en implementación. Entonces, lo que les decía, este proyecto más allá de la planeación, pues está focalizado en la implementación. Nosotros trabajamos muy de la mano, no solamente con entidades, digamos, del orden nacional, sino con entidades territoriales, porque queremos dejar esa capacidad instalada, que no se quede simplemente acá en lo alto, sino que desde las entidades nacionales hasta las territoriales, e inclusive el campesino, pueda hacer uso y apropiación de esa información. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya interesado aún más este proyecto. Si tienen dudas, pueden escribirle a César o pues pueden escribir a mí o en el chat también. Pues bienvenido a cualquier pregunta o aclaración que necesite. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luisa, por darnos un panorama del proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, una cooperación de la Unión Europea supervisado por la FD e implementados por ustedes por Fondo Acción. Este proyecto ha sido clave para movilizar acciones concretas e implementar la política de crecimiento verde, desde el fortalecimiento de capacidades en el gobierno nacional hasta entidades territoriales como en Santa Rosalía, en Vichada. Así que es un ejemplo de la importancia de la cooperación internacional en nuestro país. Retomamos con Fabián Villalba la presentación Finanzas para la Transformación Productiva Sostenible. Tuvimos un problema técnico, pero ya nuevamente se encuentra conectado Fabián. Adelante, Fabián. Fabián, ¿nos escuchas? Bueno, todo indica que Fabián todavía no ha podido resolver los problemas técnicos. Continuamos entonces con la siguiente presentación, herramientas y recomendaciones para la implementación, acciones en economía circular, a cargo de Sleni Díaz, coordinadora del Sistema Departamental de Economía Circular de la Gobernación de Antioquia. Sleni es ingeniera civil con experiencia en economía circular para el sector público y privado, ecodiseño, simbiosis industrial y negocios circulares. Como lo mencionaba, actualmente es la coordinadora del Sistema Departamental de Economía Circular de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias, Sleni, por aceptar esa invitación. Muchas gracias, Juan Fernando, a ustedes por esta amable invitación en un tema tan importante como el crecimiento verde. Entonces, pues creo que nos han dado una ilustración muy amplia y muy concreta de cómo se materializa en los territorios. Pues quisiera solo agregar a esto que nos han dicho como algunos aspectos adicionales de por qué vale la pena implementar el crecimiento verde, y es precisamente porque es la forma como materializamos los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro sector productivo para que se genere un bienestar a largo plazo. Es muy importante mencionar esto porque pues precisamente la apuesta de una estrategia de crecimiento verde es que sean sostenibles en el tiempo y que podamos ser capaces de generar crecimiento económico, pero pues dentro de los límites planetarios y permitiendo que haya un acceso equitativo para los recursos. Es por esto que el crecimiento verde tiene tanta convergencia con la economía circular, porque desde las dos instancias se busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales, que tengamos menores impactos ambientales, que tengamos también la capacidad de tener un crecimiento y ser resilientes ante el cambio climático, prevenir desastres, agregar valor para la economía. Entonces, convergen esas dos temáticas en estos puntos, considerando y haciendo la aclaración, porque dirán, bueno, entonces si son lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? Pues que el crecimiento verde tiene un abanico muy amplio, una agenda de trabajo muy amplia, ¿cierto? Porque tiene dimensión territorial y contempla todo el sector productivo. Y la economía circular también es muy amplia, pero la economía circular se centra en prácticamente el sector productivo, en el sentido de el cierre de los ciclos de los materiales, de la energía, del agua, en que se haga más eficiencia y que se aproveche más el valor contenido, ¿cierto? Entonces, aquí es donde tenemos pues toda esta convergencia entre el crecimiento verde y la economía circular. Ustedes saben que tiene tres pilares la economía circular, ¿cierto? Eliminar el concepto de residuos del diseño, mantener en uso por más tiempo, o sea, necesitamos extender la vida útil, y la regeneración de los sistemas naturales. Entonces, aquí se fundamenta toda la economía circular y por eso tiene tanta convergencia con la agenda de crecimiento verde, que tiene pues 4 dimensiones. Una de ellas es el uso eficiente de los recursos naturales, ahí es donde converge con la economía circular, la presentación del capital natural, el crecimiento resiliente al cambio climático, nuevamente hay convergencia de las dos agendas, economía circular y crecimiento verde, también convergen con las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, y que el crecimiento del otro pilar es que el crecimiento sea socialmente inclusivo. Entonces, no pensar solo en el planeta, sino también en las personas. ¿Cómo desde la economía circular podemos abordar esta conversación y cómo la economía circular es un aportante al crecimiento verde de los territorios?
Comienzo por hablar de las 9R de la economía circular. Antes hablábamos del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, y se hablaban de las famosas 3Rs, reducir, reutilizar y reciclar, y eso se queda corto. Esto no nos resuelve el problema que tenemos unos retos muy grandes, precisamente porque tenemos un sobreuso de recursos naturales, estamos sobrepasando los límites planetarios, estamos teniendo dificultades de cambio climático, y también pues estos fenómenos de cambio climático nos hacen más vulnerables precisamente. Entonces tenemos acá la economía circular con sus 9R que van un poco más allá de simplemente reducir, utilizar y reciclar. La economía circular no es un modelo de gestión de residuos, es un modelo de gestión de recursos y de gestión eficiente. Entonces, todo lo que la economía lineal, que es el opuesto a la economía circular, es el resultado de un crecimiento que no es verde. Pero nosotros necesitamos, no solo por filosofía, necesitamos crecer verde para poder tener un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Si no lo hacemos, vamos a enfrentarnos a grandes retos, no solo al cambio climático, sino pues los riesgos que esto conlleva, los sobrecostos e incluso riesgos de escasez de materias primas. Entonces, en estas 9R de la economía circular, estas 9R se dividen en 3 grandes categorías. Entonces, ahí voy a irlas enunciando una a una. Tenemos unas R que incentivan el uso inteligente de los productos. O sea, lo más circular es hacer un uso inteligente. Y entonces está la R.0, que es rechazar, que nos lleva a no utilizar lo que no se necesita, hacer un consumo responsable. Es un llamado al consumo responsable. Está la R de pensar, porque muchas de las acciones y de los modelos que tenemos son sujetos de mejora. Los productos, los materiales, entonces este repensar nos permite también que lo resolvamos de una forma más circular. Y ya luego está la R de reducir. ¿Reducir qué? Reducir muchas cosas, reducir el uso de los materiales, reducir el consumo de los recursos, e incluyendo materiales, agua, energía, reducir la generación de los residuos. En ese uso inteligente de los productos, les voy a hacer el recorrido de las 9R y nos vamos viendo cómo converge con la economía circular. Entonces, estas R's, que son las más circulares, ¿cómo se articulan? Precisamente a través de los modelos de negocios circulares. La economía circular se materializa a través de varios mecanismos, a través del ecodiseño, por supuesto el ejercicio de política pública, pero también a través de los modelos de negocios circulares. Entonces, ¿cuáles modelos de negocios circulares tenemos en la economía circular que convergen con el uso inteligente? Pues los modelos del producto como servicio. Entonces, les pongo un ejemplo de producto como servicio. Ya no necesito comprar en un edificio todas las luminarias para la edificación. Puedo pagar el servicio de iluminación. Entonces, ya no tengo que comprar las lámparas, conseguir que me las instale, sino puedo pagar. Y la empresa que ofrece ese servicio recibe su mensualidad, le sigue generando facturación, su negocio sigue siendo rentable. ¿Esto para qué le ayuda a la economía circular? Para que volvamos a los productos durables, porque esto nos ayuda a luchar contra la obsolescencia programada y también pues a que se faciliten estrategias de uso compartido, que es el otro modelo de negocio circular, las plataformas de uso compartido. Entonces, muchas cosas se descartan y necesitamos liberar espacio o la gente ya no las quiere tener. Entonces, sencillamente las tiran a la basura. Resulta que estas plataformas nos ayudan a que se mantengan en uso. ¿Por qué? Porque se pueden permitir para que otros usuarios accedan a esto. O también, pues, las plataformas que nos permiten revender. O el ejemplo, en el sector de alimentos, hay una plataforma que me encanta que se llama EatCloud, que es una plataforma que permite que se recojan próxima, están articulados con banco de alimentos y eso que nos ayuda a reducir el desperdicio alimentario. Entonces, esta es una forma de hacer uso inteligente de los productos a través de los modelos de negocios circulares. Ahora nos vamos a las siguientes R's. Las siguientes R's son aquellas R's que nos ayudan a extender la vida útil. El segundo pilar de la economía circular, extender la vida útil de los productos. ¿Por qué necesitamos extender la vida útil de los productos? Porque tenemos recursos naturales renovables y no renovables.
Los renovables se pueden regenerar, pero muchas de las cosas del mundo moderno requieren los renovables, como todas necesitamos extender esta vida útil. Esto lo logramos a partir del reuso, el reuso de los productos, toda la industria de la reparación. Ahora, con la obsolescencia programada, hay productos que se descartan más fácil, duran menos y no consigo los repuestos, y la economía circular nos dice no, haga sus productos que se puedan reusar, restaurar, remanufacturar. ¿Para qué? Para que se mantengan en uso por más tiempo. Y hay otra oportunidad en paralelo que no es modelo de negocio circular, pero es un mecanismo que la economía circular también promueve, que son los planes de responsabilidad extendida al productor. Voy a producir responsable y me hago responsable de los productos que pongo en el mercado y permito que se puedan recuperar y que se puedan intervenir para que se extienda esta vida útil. Y puedo cobrar por eso, porque son modelos de negocio. Entonces, se mantiene la generación de empleos, pero estamos protegiendo la vida útil de estos elementos. Y la RR proponer que es también cuando hacemos ejercicios de innovación y somos capaces de identificar usos diferentes al original, pero mantenemos precisamente estos productos en uso antes de descartarlos. Y aquí tenemos entonces, en esta extensión de vida útil, los modelos de negocios circulares que van ahí. Entonces son toda la industria de la reparación, por ejemplo, los talleres automotrices, todas las reparaciones de prendas, esta retuchería que están en los centros comerciales, las empresas de maquinaria que hacen overhauling y vuelven a ofrecer garantía, eso es remanufactura. En la industria textil también se puede hacer remanufactura, y toda la industria de la restauración. Entonces, eso nos permite extender la vida útil. Hay un término también que se llama el upcycling, cuando a partir de la recuperación de algo genero algo de mayor valor, extiendo la vida útil. Esto es un modelo de negocio circular y, por supuesto, los suministros circulares. Adoptamos estrategias de compra sostenible y generamos toda una cadena de valor. Cuando hablamos de crecimiento verde y de empleos verdes y de industrias verdes, pues entonces eso no impacta solo la empresa que lo implementa, impacta toda su cadena de valor. Entonces, por esto hablamos de suministros circulares, y esto es extender la vida útil, y esto nos ayuda a que se demanden menos recursos naturales. Y por último, pues ahí sí tenemos, antes teníamos los productos, ahora nos vamos a los materiales. Están las otras dos R's, que son el reciclaje y la recuperación. En la economía circular, el reciclaje sí es importante, pero no debe ser la primera alternativa, sino la última. No porque el reciclaje sea malo, sino porque primero tenemos que tratar de extender la vida útil al máximo. Y cuando ya no podemos tener más ciclos de recirculación, ¿cierto? Ya no podemos dar más uso, ya no es factible extender la vida útil, entonces ahora sí nos vamos al reciclaje para recuperar los materiales. Se necesita, es importante, genera valor para la economía, nos evita la explotación de materias primas vírgenes. Entonces aquí tenemos pues el otro planteamiento que es bien importante, entonces el reciclaje. Y hay otra de la que no se habla mucho, y es recuperar. Cuando hablamos de recuperar, estamos diciendo y reconociendo que hay residuos que se generan, que ya no son reciclables. El plástico tiene un número de ciclos limitados para que se recicle, ya los materiales se desgastan, se deterioran, se fatigan, pero yo puedo aprovechar esa energía embebida y hacer aprovechamiento energético a partir de los residuos. Eso es recuperar. Entonces ahí estoy recuperando esos materiales, evitando que vayan a relleno sanitario, a generar emisiones de vertimientos y lixiviados. Entonces aquí estamos logrando que se haga recuperación. Aquí hay otro término importante que cabe en esta industria, y es toda la minería urbana. Todos estos aparatos eléctricos y electrónicos contienen muchos recursos naturales no renovables que se pueden traer de nuevo a la economía. Entonces, ahí hay una oportunidad, y lo conecto un poco con otra oportunidad que tenemos, que es toda la transición energética. La transición energética demanda unos minerales críticos que se siguen demandando a nivel global. La demanda global de minerales es creciente. ¿Qué pasa si no hacemos minería urbana, si no recuperamos esto? Pues vamos a depender de muchos procesos de minería. Entonces, a través de la minería urbana lo que hacemos es que se reduzca la necesidad de minería. Vamos a seguirla necesitando, pero vamos a suplir parte de esa demanda. Entonces, estamos minimizando el impacto ambiental de la explotación. Porque si hablamos de territorios climáticamente inteligentes, pues también tenemos que hablar de adaptación, mitigación, y esto también incluye todas estas estrategias de eficiencia
y también de minería evitada, de explotación evitada, porque aún haciendo crecimiento verde, nosotros seguimos dependiendo de los recursos naturales para crecer. Lo que necesitamos a través del crecimiento verde de la economía circular es que tomemos solo los estrictamente necesarios. Entonces, esto por otra parte. Hay unos retos importantes en la agenda de la economía circular, que es que se fortalezcan estos planes de responsabilidad extendida al productor, que se haga más difusión e implementación de métodos de etiquetado para que haya transparencia. Esto es un reto en la economía circular, la transparencia, la credibilidad. Que podamos contar que estos productos que contienen, cuál es su procedencia. Entonces, esto nos ayuda a crear una cultura de consumo responsable, que cada vez se viene desarrollando, la gente pregunta, se inquieta, poderles suplir esta información ayudará a construir una demanda calificada. Necesitamos generar más incentivos. Aquí nos hablaban ahorita precisamente de finanzas verdes. Esto nos ayuda también a dinamizar las inversiones en torno a la economía circular, porque hay que hacer unas reconversiones tecnológicas. Necesitamos hacer mucha cultura y educación para que haya mejores prácticas, tanto de producción como de consumo responsable. Formalizar más toda la cadena en general, y el ejemplo es, pongo el ejemplo de la cadena del reciclaje. Es muy importante que haya formalidad para que ellos tengan unas mejores condiciones, y esto también logra que si la gente está contenta y es un modelo de negocio, pues hayan más empleos, vamos a tener más recicladores, entonces vamos a tener mejores tasas de aprovechamiento. De cara a las oportunidades que tenemos con la economía circular son enormes. Todas las estrategias de ciudades circulares, todos los modelos de negocios circulares que tenemos que van de la mano de agregar valor, generar empleos verdes, toda la cultura circular, construir esa cultura, y también se necesitarán todos los profesionales capacitados para desarrollar estos contenidos educativos. Y hay una gran oportunidad para Colombia y la región en torno a la restauración. No están las 9 de la economía circular, pero es una área muy importante la regeneración de los sistemas naturales, y está toda la agenda de restauración en la cual ahora van a profundizar, porque nosotros tenemos un potencial muy importante para que hagamos adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, y la mayoría de las empresas pues está muy de moda que seamos carbono neutro, y los felicito y es necesario y es súper importante, pero ser carbono neutro es una estrategia de mitigación. Estamos todavía entendiendo cómo se implementan también las estrategias de adaptación en las organizaciones, y es necesario decirlo y empezarlo a visualizar e implementar. Hay muchas oportunidades de mercados de carbono, de bonos verdes, en torno a la conservación de los recursos naturales, en torno a las energías renovables no convencionales, a la transición energética, en la minería, hacer procesos de formalización minera, promover buenas prácticas mineras, todo el tema de la economía forestal, del aprovechamiento sostenible de los forestales y también de los productos forestales no maderables, eso también en generación de empleos, todo el tema de finanzas verdes. Entonces, miren que todo esto que les acabo de decir es la agenda de crecimiento verde. Entonces, todo esto va muy de la mano de la economía circular y del crecimiento verde, siendo conscientes que necesitamos frenar unos fenómenos que nos perjudican mucho, que son la pérdida de biodiversidad, el tema de tenemos mucha pérdida de biodiversidad porque estamos ampliando la frontera agrícola y los cambios en el uso del suelo, y los estamos ampliando porque demandamos más recursos, y demandamos más recursos para abastecer la demanda interna y las exportaciones, y resulta que hacemos exportaciones de bajo valor y perdemos biodiversidad, pero encima de todo tenemos unas tasas de generación de residuos muy grandes. Entonces, esto para contarles que los flujos son aún muy ineficientes, todavía somos muy lineales a pesar de que estamos queriendo ser circulares. Entonces, a través tanto de la economía circular como del crecimiento verde, debemos empezar a revertir ese fenómeno, empezar a ser más eficientes, porque además pues vamos a tener más competitividad hacia la economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Slendy, por contarnos sobre los pilares y las 9 Rs de la economía circular, la importancia de los modelos de negocios circulares, extender la vida útil, aumentar la recirculación y hacer más eficientes esos flujos de recursos. Te agradecemos mucho. Continuamos con Fabián Villalba. Ya creo que Fabián tiene buena conexión para seguir con su presentación asociada a finanzas para la transformación productiva sostenible. Muchas gracias, Juanfer, y todos, y gracias por la paciencia. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí, adelante. Gracias, sí, pasó de todo, fallas técnicas a varios niveles, pero pues bueno, ya estamos de regreso, voy a compartir la pantalla de nuevo. Entonces voy a recapitular un poco los mensajes, pues dada esa interrupción que hubo, pues retomar un poco el tema de la importancia de una buena definición de los conceptos de finanzas a la hora de movilizar recursos, de buscar movilización y entender un poco las dinámicas entre el sector público y el privado. Esto es un tema que pues queremos que sea uno de los mensajes de la presentación. Quisiera comentar un poco las tendencias, sobre todo notar que pues en temas de financiamiento climático la mayor parte del financiamiento se va para la mitigación y se va para lo que llamaríamos los países desarrollados. Digamos que tenemos un rezago, digamos, en lo que fluye a Latinoamérica para temas como adaptación y esto es un punto importante también a tomar en cuenta, aparte de lo que ya estaba mencionando respecto a las finanzas de la biodiversidad. ¿Por qué es importante? Porque nosotros como país tenemos unos retos muy específicos. Nosotros en cuanto a mitigación debemos tomar en cuenta que la mayor parte de nuestras emisiones no viene del sector energético y el transporte como pasa en promedio mundial, sino que vienen por los temas de agricultura, forestería y cambio de uso de suelo. En particular, la deforestación es el problema más grande que tenemos como país y es en el que más está concentrado pues también el tema de emisiones de efecto invernadero y los temas de afectación a los ecosistemas estratégicos y a nuestras reservas, pues, en cuanto a ecosistemas. Entonces, por un lado, digamos que eso rompe un poco con la tendencia mundial. Mundialmente, pues, se va la mayor parte de los dineros para mitigación y sobre todo en mitigación de temas de energía, y eso está bien documentado. Y por otro lado, pues la preocupación principal de Colombia es su alta vulnerabilidad a los fenómenos climáticos. Tenemos un 7% de la población en riesgo por fenómenos climáticos y tenemos un estimativo que hizo el Ministerio de Hacienda respecto a las pérdidas que pueden darse asociadas a desastres climáticos por cambio climático en Colombia en el contexto de la estrategia de protección de protección financiera a desastres que nos dice que más o menos un 4,5% del PIB anual se puede estar perdiendo en promedio durante el siglo por desastres climáticos. Entonces tenemos un tema bueno, los dineros están fluyendo hacia mitigación más que todo, están fluyendo en otras economías, en otros lugares del mundo y nosotros tenemos desafíos muy específicos como país que tenemos que abordar pues desde lo que podemos movilizar y desde lo que podemos trazar desde la política pública y desde el esfuerzo pues común. ¿Qué podemos decir del financiamiento sostenible en Colombia? Bueno, en Colombia más o menos 2,7 billones de pesos se mueven en promedio para acción climática durante los últimos 10 años. Esto es más o menos un 2% del PIB, es decir, una fracción relativamente pequeña del PIB. Y casi todo viene de fuentes públicas. Digamos que la participación de los privados es un poco limitada, pues por varias causas, pero de pronto el tiempo no me da para hablar al respecto, pero pues quisiera señalar esa disparidad que contrasta con lo que se ve a nivel mundial. A nivel mundial se ve más o menos una participación equitativa en temas climáticos del sector público y del sector privado. Nosotros como país tenemos que con nuestras estrategias y nuestras políticas y la acción privada, pues ver cómo podemos ir con esa tendencia. Un tema que es importante es que el financiamiento climático se concentra en sectores muy específicos, pero en su mayor parte. Pero, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de abajo de la diapositiva, un 10% de esa financiación va a los temas que serían residuos, industria, por ejemplo, educación, turismo, vivienda, que son sectores que están muy relacionados con lo que se ha venido hablando de crecimiento verde, ¿sí? Por ejemplo, temas como la protección de los ecosistemas es más bien poco en este contexto, pues no es el objetivo, pero pues hay una sinergia entre protección de los ecosistemas y cambio climático que pues se puede explorar. Y por otro lado, ya a nivel de fuentes públicas, pues la mayor parte de las fuentes son los municipios y el presupuesto general de la nación. No entraré mucho en detalles, digamos, de ese punto. En cuanto a lo que moviliza el sector privado, en Colombia, para acción climática está un orden de magnitud por
que financia el sector público, como les decía, hay una disparidad muy grande y se concentra en departamentos muy específicos. Si ustedes ven el mapa de la izquierda, pues vemos que los municipios o los departamentos, perdón, donde se concentra en mayor medida el financiamiento para temas climáticos, pues son departamentos que ya tienen corredores industriales y que tienen un grado de desarrollo mucho mayor. Pero si comparamos esto con el mapa que mostraba hace un par de diapositivas en el que la deforestación pues se identifica como el principal factor en temas de emisiones de efecto invernadero y de vulnerabilidad, pues vemos que los recursos están fluyendo lejos de esas zonas donde está pasando todas estas dinámicas de deforestación y demás. Digamos que la mayor parte de los recursos se concentran también en temas industriales, en temas de ambiente y recursos naturales, digamos a manera de financiamiento para los entes territoriales y temas de gestión integral del recurso hídrico, saneamiento y demás. Y pues eso también nos dice un poco de la disparidad que hay con otros sectores, pero lo ampliaré un poquito más. El financiamiento para la biodiversidad en Colombia hasta ahora se está pues consolidando su rastreo. No tenemos un rastreo a nivel de biodiversidad como el que tenemos para temas climáticos y eso es una disparidad también del foco de las políticas, pero pues se trabaja para mejorar este tipo de cosas. Hasta ahora pues lo principal es que hemos trabajado con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para poder identificar cómo se da el gasto en biodiversidad desde el gobierno, desde los gobiernos nacionales y territoriales y las corporaciones, y pues se ha identificado un poco en qué se usa. Lo que es importante aquí tomar en cuenta es la esquina inferior derecha de la diapositiva, en la que está el uso sostenible del recurso y otros. Es decir, hay una financiación, apenas el 9% de la financiación, y es un 9% compartido, entra en temas que podríamos llamar fomento del uso sostenible de la biodiversidad, por ejemplo, vincularlo a procesos de bioeconomía y demás. Esto también es un diagnóstico importante sobre cómo los recursos fluyen y cómo, pues, compaginando esto con las prioridades de la política de crecimiento verde y lo que nos queda aquí, pues, que tenemos que buscar cómo fortalecerlo. Entonces hemos identificado como tres aspectos principales, tres resultados. Primero, pues que hay una disparidad en temas de financiamiento climático y de biodiversidad, que pues eso se puede mirar desde la política pública, pero quisiera mover el foco principalmente sobre tres cosas. Las disparidades regionales, por ejemplo, que los recursos se van sobre todo a zonas ya con un nivel de desarrollo alto, lejos de donde están las problemáticas ambientales. Los sectores, digamos que los sectores son más bien los que tienen la tendencia mundial, sectores de energía, transporte, industria, y no sectores como los que nos podría interesar fomentar acá. Y por otro lado, la disparidad entre lo que puede movilizar el sector privado y lo que moviliza el sector público. Entonces, esas tres problemáticas las queremos trabajar desde lo que implica la transformación productiva del plan de desarrollo. Poder financiar esta transformación productiva en la que buscamos cerrar brechas de productividad, diversificar y sofisticar la matriz productiva de exportación para todos los sectores y territorios y fortalecer los encadenamientos productivos, pues implica resolver estos temas que hemos identificado para el financiamiento. Los sectores que identifican la transformación productiva, si lo leen en el plan de desarrollo, tienen un alto grado de superposición con los sectores que identifica la política de crecimiento verde como estratégicos y por eso vemos esta sinergia tan importante en poder posicionar los temas y las estrategias que estamos considerando en el DNP al respecto y pues lo que se está considerando para ustedes dentro del curso de crecimiento verde. Entonces, ¿cómo podemos materializar esto? Pues nosotros lo hemos llamado nuestros detonadores del financiamiento para la transformación productiva. Para poder corregir estas tendencias que hemos identificado, pues se debe trabajar en muchos niveles. Y quizá lo que proponemos pues es una manera de poder abordar este tema pues en todos los niveles que se requiere. Entonces voy a tratar de ser bastante conciso con lo que proponemos, pero pues proponemos cuatro tipos de detonadores para la transformación productiva sostenible, uno de instrumentos económicos, otro de instrumentos financieros, instrumentos regulatorios y uno de transparencia. Entonces, instrumentos económicos buscan ante todo cambiar comportamientos, por ejemplo, como lo que hace el impuesto al carbono, tratar de reducir emisiones, por un lado, fomentar la reducción de emisiones por las actividades productivas, por un lado, y por otro lado, facilitar la obtención de recursos que pueden invertirse en otros sectores estratégicos, como
el fomento de la bioeconomía, por poner un ejemplo. Los instrumentos financieros como tal movilizan dinero, ¿sí? Digamos, podemos hablar bonos verdes, ya a un nivel macroeconómico como lo que se ha hablado muchas veces desde el gobierno central, el canje de deuda por naturaleza, y un caso particular que nos muestra cómo esto puede materializarse en temas de flujo de financiamiento, que es Visión Amazonía. La transparencia, sobre todo para que todos los actores sepan cómo está fluyendo el dinero, si está teniendo impacto, el impacto que necesita tener a nivel de firmas, a nivel de ejecución de proyectos, ya sea del sector público o privado y demás. Para eso, pues, estamos considerando varias herramientas como la taxonomía verde de Colombia, el ranking empresarial de sostenibilidad que se está consolidando por un nuevo acuerdo de voluntades que tiene el DNP, que se lanzó hace poco, y la herramienta del monitoreo, rastreo y verificación del financiamiento climático que también manejamos en el DNP. Y en cuanto a instrumentos regulatorios, lo que pues está ahorita en construcción, por ejemplo, es el COMPAS de reindustrialización, política de industrialización y negociaciones internacionales. Entonces quisiera entrar un poco en detalle de algunos de estos detonadores, pero antes de eso quisiera subrayar que nosotros consideramos que valorar económicamente y entender el aporte que hace el capital natural subyace a todo lo que estamos considerando. Que nosotros, eso es un tema al que yo hacía la llamada al principio de la presentación, si se acuerdan, y es que gran parte de las actividades económicas dependen de la naturaleza y pues las que estamos mirando en temas de crecimiento verde, pues aún más. Poder entender cómo la naturaleza aporta a nuestras actividades económicas, al funcionamiento de nuestras empresas y demás, es fundamental desde lo que estamos considerando en el DNP. Y poder posicionar este tema de que las personas, ya sea tomadores de decisiones desde los gobiernos locales, ONGs o empresas o el sector o la ciudadanía en general, pueda tomar decisiones basadas en cuánto aporta el capital natural a los procesos económicos, cómo podemos gestionarlo de la mejor manera y generar más valor a partir de él, es fundamental para nosotros. Pero bueno, voy a detallar un poco los temas, algunos temas de los que estamos mencionando. Pues el impuesto al carbono existe desde 2016 y ha recaudado hasta ahora 2,5 billones de pesos. Esos 2,5 billones de pesos pues se buscan siempre maneras para poderlos utilizar para fomentar comportamientos ambientalmente amigables, por así decirlo, o requeridos, y también cumplir los compromisos climáticos del país. El impuesto al carbono pues está muy ligado a lo que es la no causación del impuesto, el mecanismo de no causación en el que pues los proyectos de mitigación, los proyectos de captura de emisiones, remoción, etcétera, pueden proveer certificados con los que las empresas o la causación del impuesto pues se puede quitar y se puede, por así decir, evitar el pago del impuesto. Eso pues ha probado ser un mecanismo para movilizar recursos también para las comunidades y para todos los que ejercen o hacen actividades de conservación en los proyectos forestales, por ejemplo. Y por último, el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, que pues es un programa en el que también se dan cupos para que los actores privados puedan respaldar las emisiones que están teniendo hasta ciertas necesidades según su proceso productivo. Esto está hasta ahora en reglamentación por el Ministerio de Ambiente y pues es una estrategia también en la que se puede fomentar un poco que las reducciones se hagan de manera eficiente. Por ejemplo, si a una empresa le cuesta mucho reducir sus emisiones, pues puede comprar cupos que otra empresa o un proyecto de estos, un proyecto forestal red o algo por el estilo, pueda generar. Y pues de esta manera se puede tener un poco de eficiencia a la hora de buscar las metas climáticas. Todo esto al final también genera recursos. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Cupos Transables, pues las subastas de los cupos generan recursos que el gobierno puede utilizar para financiar las actividades de la transformación productiva, y por eso es importante para nosotros que se conozca bien cómo se hace esto, pues que la ciudadanía y todos los sectores hagan la veeduría del caso y podernos articular para usar estos recursos de la manera más adecuada. Otro instrumento, pero ya en este caso financiero, los bonos verdes sostenibles. Entonces, esto voy a hablarlos en particular del sector público, porque también hay bonos verdes del sector privado que algunas entidades financieras han emitido en los años recientes. Los bonos verdes del sector público, pues, son bonos o deuda que el gobierno emite para poder financiar proyectos verdes y sostenibles que cumplan unos requisitos para la conformación de un portafolio. Tienen que tener ciertos requisitos a la hora de poder entender su impacto, indicadores de impacto concretos que puedan verificarse por un tercero y otro tipo de requisitos, pero pues lo que se
con las emisiones de bonos verdes es que hay un apetito en el mercado por invertir en estos temas. Los temas, pues aquí ponemos los más representativos en la parte media de la diapositiva. Y las expectativas que se han tenido a la hora de emitir estos bonos para financiar portafolios de transición energética, de gestión y aprovechamiento del agua, pues, y demás han sido muy positivos. Se portan mejor estos bonos verdes que los bonos usuales de deuda del gobierno nacional y eso pues los hace una herramienta bastante interesante para poder movilizar financiamiento. Bueno, en cuanto a transparencia, quisiera hablar un poco de la taxonomía verde de Colombia, que es un marco que provee un lenguaje estándar para poder describir las inversiones que se están realizando en temas que tengan un impacto ambiental positivo. Digamos que también nos permiten y le permite a todos los actores del proceso saber que los dineros pues están yendo a financiar actividades con un impacto ambiental, social positivo. Esta componente social, digamos, es una innovación en los bonos verdes, ahora se llaman bonos verdes, en los bonos verdes y en la taxonomía, perdón. Y buscamos que se desarrolle un mercado de capitales que pueda financiar proyectos a nivel privado, a nivel público, de una manera en la que se evite este greenwashing cuando pues no sé realmente si las actividades tienen un resultado ambiental positivo. Pues la taxonomía cubre varios sectores, está enfocada principalmente en temas de mitigación de cambio climático y eso es algo en lo que estamos trabajando, pues no solo el DNP, sino la Superintendencia Financiera y Asobancaria para poderlo ampliar y que no solo sea temas de mitigación de cambio climático los que predominen, sino que pues así como pasa en ganadería, agricultura y forestal, pues podamos tener otros temas que también permitan la movilización transparente de recursos, actividades que fomenten el uso sostenible del capital natural que tenemos en Colombia. Y por último, hablar un poquito de los temas de valoración de capital natural, también a manera de ejemplo y de un poquito más de detalle respecto a estos detonadores, pues nosotros en Colombia tenemos que el 21% del PIB más o menos depende de su capital natural, digamos de lo que hemos medido, y pues las áreas protegidas y otros ecosistemas estratégicos proveen gran parte o servicios muy importantes para la sociedad. Poder visibilizar esto y que todos los actores entendamos cuánto vale lo que aporta la naturaleza y cómo podemos tomar decisiones sobre eso, pues como les mencionaba ahorita es muy importante. También sobre todo para movilizar temas de financiamiento. Si nosotros podemos movilizar financiamiento orientado a poder cuantificar cuál es la mejora en el capital natural o en los servicios ecosistémicos a partir de las inversiones, pues creemos que podemos movilizar mucho, de una manera mucho más transparente los recursos, podemos entender mucho mejor el impacto de las inversiones, de las actividades productivas que tienen las diferentes empresas y eso permite una mayor eficiencia y un mayor logro de objetivos desde la gestión pública y desde la colaboración con el sector privado. Entonces, para la transformación productiva es muy importante poder tener esto como una base. Ya a manera de cierre, quisiera insistir en 4 mensajes que desde la Dirección de Ambiente y desde la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional a la que estamos adscritos, pues hemos querido posicionar. Pues primero que todo, entender que la prioridad es la deforestación y que a partir de ahí entendamos y articulamos todos los esfuerzos de política, incluidos los financieros. Proteger el capital natural a partir de valorarlo adecuadamente e incluirlo adecuadamente tanto en los procesos de política pública como en los procesos productivos. Un trabajo conjunto entre lo público y lo privado en el que cada uno de nuestros sectores pueda hacer lo que mejor sabe hacer, poder identificar oportunidades de negocio y financiarlas y movilizar recursos para poderlas sacar adelante puede ser un tema del sector privado, perdón, mientras que otras actividades que no son rentables, que no atraen tanto el interés del sector privado, pues pueden ser más del sector público y de la financiación estatal. Poder hacer e identificar estas acciones y movernos, digamos, de manera conjunta en este tema, pues es prioritario también. Por último, que las señales regulatorias y de transparencia sean las mejores posibles, la taxonomía, poder, incluso los temas de reindustrialización, que toda la regulación que se dé desde el gobierno nacional sea lo suficientemente concreta y aplicable de tal manera que pues el sector público pueda moverse, digamos, a paso seguro con las regulaciones y poder enfocarse, digamos, en las tareas que identifiquen como prioridad. Entonces, pues les agradezco.
Muchas gracias, Fabián. Estos datos que muestras evidencian que tenemos una brecha de financiamiento sostenible y es más crítico para los temas de biodiversidad que se relacionan con deforestación. Es claro que los resultados, que los recursos se encuentran concentrados en los corredores y en algunos sectores industriales. No obstante, vemos que desde el gobierno nacional se está fomentando instrumentos económicos, financieros, regulatorios y de transparencia para darle estas señales al mercado. Muchas gracias, Fabián, y continuamos entonces con nuestra siguiente presentación, que se llama Herramientas y recomendaciones para la implementación de acciones para fortalecer la productividad del agua, a cargo de Fernando Pinzón. Fernando es biólogo y magíster en ingeniería ambiental. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Hidrófera y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio. Además, es consultor y conferencista internacional. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos ya. Quería confirmar si me escuchan bien y me ven bien. Perfecto. Perfecto. Entonces ya les comparto pantalla. Bueno, en relación a estas herramientas que se mencionan en la presentación, pues yo les quiero hablar sobre economía circular aplicada al manejo del agua. Básicamente, este es el contenido de la presentación, pues es una presentación pues, que ya tenía hecha para un tiempo superior, entonces eh, en algunas diapositivas voy a pasar muy por encima, muy rápido, entonces vamos al grano. Nosotros, primero que todo, tenemos que ver el escenario en el que nos estamos moviendo, escenario de cambio climático. Eh, En este tema de cambio climático, pues hay que, como Colombia, como país localizado en el hemisferio sur, en Latinoamérica, específicamente Suramérica, con costas sobre el Pacífico, que nosotros tenemos una afectación directa por el fenómeno del Niño, ¿no? La anomalía, la oscilación del Niño del sur. Eh, Se presenta en el Pacífico, es un calentamiento del agua que se da de forma cíclica, pero no regular. Tanto no es regular que ha ido aumentando en su frecuencia. Antes ocurría más o menos a cada 10 años, 7 años. Hoy está prácticamente a cada 2, 3 años tenemos un niño eh, pues, de leve a medio, ¿no? Y actualmente en este momento, como pueden ver en este gráfico, pues ya estamos ya en un niño, pues que se cataloga como medio, pero pues, puede ser bastante fuerte. Esa oscilación se alterna con el fenómeno de la niña, que antiguamente se llamaba, como le decían el viejo, por contraposición al niño, ¿no? Eh, que es un enfriamiento del Océano Pacífico, ¿no? El Niño obedece a un calentamiento y cuando se da más o menos un aumento de temperatura persistente de medio grado centígrado durante 5 meses, ya se considera que es de ahí fenómeno del Niño. Entonces, esto significa, pues si ustedes recuerdan, por ejemplo, los fenómenos anteriores los que han ocurrido pues en este siglo, eh, nosotros tenemos un fenómeno del Niño muy intenso del 2014 al 2016, ¿no? Y tenemos un fenómeno de la niña o sea, bastante fuerte, que fue el de 2010-2011, en que prácticamente el país estaba inundado en todas partes. Esas oscilaciones implican una vulnerabilidad bastante alta en términos de país, ¿no? Para nuestros territorios. Eh,
con diferentes efectos pues a nivel territorial, ¿no? Sobre todo el tema de la variabilidad climática, o sea, ese desorden que estamos ya vivenciando, experimentando, y ya no se puede esconder más, por más negacionistas que seamos, es imposible. Y vamos a estar saltando entre el niño y la niña, o sea, entre una escasez de agua y un exceso de agua. O sea, la vulnerabilidad climática a nosotros se nos manifiesta no tanto con el tema de temperatura, sino con el tema de oferta hídrica. Eso en un escenario en donde o sea, América Latina pues se ha sufrido un proceso de urbanización bastante fuerte en las últimas décadas. Se prevé que casi la mitad, para el año 2040, casi la mitad de América Latina viva en zonas de escasez de estrés, o sea, con estrés hídrico, ¿no? Y esto tiene un reflejo muy interesante porque es el cambio del uso del suelo en un territorio lo que termina interrumpiendo o afectando el ciclo natural del agua, ¿no? En un ambiente natural, pues tenemos un porcentaje de infiltración del agua, o sea, en su ciclo, del orden del 90%, ¿no? Ya en un ambiente urbano, esa infiltración es del orden del 1% con una cantidad de problemas que eso genera, ¿no? Porque estamos impermeabilizando el suelo de cierta manera. En los ambientes rurales también se da en la medida en que adoptamos prácticas, por ejemplo, de monocultivos, de fertilización química, donde el suelo va perdiendo sus características que le permiten retener el agua. Entonces, esos cambios del uso del suelo tal vez es uno de los problemas más apremiantes que tenemos que enfrentar eh, pues como territorio, ¿no? En el caso, digamos, urbano, tenemos el efecto pavimento, pues es una impermeabilización de la piel del territorio, no se rompe tanto el ciclo largo como el ciclo corto del agua. El ciclo corto es aquel que lo produce la propia vegetación. Eh, Aumentan, pues obviamente, los problemas con inundaciones o con sequías que son cada vez más frecuentes, más intensas, ¿no? Y a esto le sumamos también la contaminación de aguas superficiales y de acuíferos, que es de donde nos abastecemos nosotros. Pues una estrategia fundamental es pues reforestar, obviamente, porque reforestar ayuda a restaurar ese ciclo en un territorio, ayuda a regenerar ese ciclo, ¿no? Y obviamente pues disminuye nuestros problemas, ¿no? Bueno, sigamos de aquí, rescatar, por ejemplo, el tema del desperdicio de agua potable en usos no potables. Nosotros cuando nos conectamos al acueducto, o sea, nos llega agua potable y la usamos para las descargas de sanitario, para lavar el piso, para lavar el carro, para una cantidad de cosas que no se necesita, ¿no? En las industrias ocurre lo mismo, inclusive con problemas por causa del cloro, que es, pues, es corrosivo con los metales. Entonces, procesos que llevan, por ejemplo, que tienen que calentar agua, como marmitas, calderas, o tienen que enfriar agua. No, lo estamos haciendo con agua potable. No, sistemas contra incendio abastecidos con agua potable, también generando problemas de corrosión, ¿no? Y con un costo elevado cuando no se necesita esa agua, ese uso, ¿no? Eh, Esto para decirles que algo que habló Slendy sobre economía lineal versus economía circular, con el agua ocurre una, o sea, nosotros nos relacionamos con el agua de forma absolutamente lineal, inclusive cuando hablamos de políticas públicas en relación a circularidad del agua, es apenas para incluir 2 o 3 bucles de reutilización del agua, de reciclaje del agua, no, pero en realidad no estamos adoptando políticas de economía circular en nuestra relación con el agua.
lo que hacemos es captar el agua de algún lugar, se potabiliza, o sea, se le da un tratamiento que lo eleva a un estándar de calidad X, le damos diferentes usos. En esos usos le estamos agregando cargas contaminantes, ¿no? Que luego las vertimos al medio ambiente, generalmente aguas superficiales, ¿no? Contaminando esas aguas superficiales, desconociendo que de esas aguas también se pueden abastecer otras personas, entonces esto eleva los costos de potabilización y se van acumulando, en este proceso lineal se van acumulando externalidades negativas, o sea, básicamente pues contaminación. Las plantas de potabilización pues son soluciones centralizadas que producen lodos contaminados, ¿no? Que requieren una disposición especial, o sea, la lógica es esconder el mugre debajo del tapete. Entonces, y lo mismo con las plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos un poco que sacudirnos de esa lógica lineal, ¿no? Eh, para ello, pues digamos, la economía circular pues nos da una mano, aunque digamos el tema agua no es considerado como una forma, como un circuito en sí mismo, a pesar de que tenemos el ciclo del agua en la naturaleza, es demasiado evidente, ¿no? Nada más circular que el agua en la naturaleza. Y la idea es que nos sintonicemos, o sea, que nuestras actividades económicas se sintonicen con ese ciclo del agua, ¿no? Eh, Voy a pasar aquí rápido. En temas de, digamos, bueno, esto ya lo habló mucho Slendy, de cómo, en qué consiste la economía circular, habló de los 11 Rs. Eh, No me voy a detener mucho en esto. Aquí, pues, este es el modelo. Pues, el concepto de economía circular nació de- para residuos sólidos, para manejo de residuos sólidos. Pero en realidad sirve también, por ejemplo, para energía y sirve también, obviamente, para agua, y eso es de lo que estamos hablando hoy en día. Esto, digamos, para hablar digamos, de conceptos básicos de economía circular. El ciclo del agua, pues, muchos ya lo conocemos desde el colegio, nos lo enseñan, ¿no? Para quien no se acuerda, pues existe una canción que se llama El agüita amarilla, que es muy didáctica, ¿no? Eh, Básicamente es esto. El agua se evapora, se condensa en las nubes, se precipita sobre un territorio, se infiltra, una parte se infiltra, otra parte va por escorrentía y vuelve y se evapora. O sea, ese es el ciclo, digamos, macro a nivel planetario en el ciclo del agua, ¿no? Ya, digamos, pensando en cómo sobreponer ese ciclo del agua al concepto de economía circular, ¿no? CONAMA, que es una fundación española, tiene un par de gráficos muy interesantes, ¿no? Sobre cómo se va haciendo esa fusión. Pero ellos aquí, noten que aquí abajo siguen hablando de vertido, ¿no? Ese vertido, o sea, esta columna central sigue siendo una estructura lineal, ¿no? Ya en este gráfico de ellos hay una integración mucho más interesante ya, y mucho más detallada, obviamente, en donde se integra flujos de materiales, flujo de agua y flujos de energía. Eh, Energía, porque todo este movimiento del agua también puede generar energía, no solo consume energía, se consume energía, digamos, en procesos de tratamiento y de potabilización, o en algunos procesos, digamos, de depuración, de tratamiento de aguas residuales. Pero de una forma general, el agua al estar en movimiento puede producir energía, ¿no? De diferentes formas. Lo interesante es que se pueden separar las cargas que le estamos añadiendo al agua mediante el uso, se pueden separar y esas cargas son materiales que pueden tener un valor agregado. Estoy hablando de materia orgánica en el caso de aguas residuales domésticas,
En el caso de aguas residuales industriales tenemos una cantidad de sustancias químicas que pueden ser recuperadas o pueden ser, digamos, destruidas, dicho entre comillas, eh, destruidas, o sea, transformadas a elementos, a componentes menores que son de mucho más fácil manejo, ¿no? Y que también tienen valor agregado. O sea, no es solo el agua como producto, ¿no? Sino el agua como vector de esos materiales, que es lo que debemos considerar, ¿no? Además de vector también en la producción de energía. Entonces, esto es muy interesante si pensamos, digamos, en políticas públicas de ahora que el gobierno estaba con el nuevo plan de desarrollo, uno de los pilares fundamentales es ordenamiento alrededor del agua, ordenamiento territorial alrededor del agua, implica asumir la circularidad del agua en su integralidad mm, absoluta, ¿no? Y cambiar la relación que tenemos con el agua, ¿no? Desde diferentes formas, desde la captación, lo que los vertimientos, etcétera, y ver cómo se integran con otros circuitos de materiales. Entonces, por ejemplo, con la agricultura es muy fácil integrarse, ¿no? En industria, en la construcción civil, bueno, en diferentes, todas las actividades humanas, pues necesitamos agua y energía y algunos materiales. Entonces, mi llamado es para que el agua tenga una importancia equivalente a esos otros dos temas. Hay una herramienta que nos sirve muchísimo para, ya en términos productivos, para estimar, digamos, cómo nos relacionamos con el agua, y es la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica, pues, es un volumen de agua que se requiere para producir un bien o un servicio, ¿no? Tanto puede ser consumido por persona, puede ser consumido por las industrias, o puede ser por un territorio, un país, etcétera, ¿no? Eh, es muy interesante ver cómo esto nos puede ayudar, porque hoy en día, digamos, en el comercio internacional ya hay una demanda por ese tipo de información. O sea, ya veníamos, digamos, ya estamos muy familiarizados con la huella de carbono. Sobre la huella de carbono, pues se han generado inclusive mercados como los bonos de carbono, eh, políticas de mitigación, lo que quieran. Eh, bueno, ahí tenemos la COP28, ¿no? En estos momentos, eh, pero lo de agua siempre ha sido como una cuestión lateral, ¿no? O sea, no se le ha dado la importancia cuando, como les decía al comienzo, cuando el tema de cambio climático a nosotros se nos expresa como alteración en la oferta hídrica, ¿no? Entonces, mi llamado es para que sigamos por darle esa preponderancia, esa importancia que tiene. Eh, la huella hídrica, pues en los mercados consumidores, sobre todo europeo y ahora pues más o menos el norteamericano, ¿no? Están demandando esa información de los productos que consumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aguacate, que ya somos el segundo productor mundial después de México, exporta casi todo para Estados Unidos, ¿no? Tiene una huella hídrica tremenda, ¿no? Eh, pero los consumidores en Estados Unidos no están en este momento muy preocupados. Si pensamos en el mercado europeo, ellos sí se preocupan por eso, y puede convertirse en una barrera no arancelaria a los productos, principalmente pues de origen agropecuario, bueno, y productos industrializados, ¿no? Eh, En la huella hídrica, pues tenemos pues tres tipos de huella, ¿no? La huella verde, la huella azul, la huella gris, ¿no? En la que tal vez nos importa más, ¿no? Digamos, en términos de adaptación, tal vez sea lo que llamamos la huella gris, porque es la que lleva las cargas, es en donde estamos desperdiciando oportunidades, ¿no? De obtener agua nuevamente y de obtener esas cargas contaminantes, esos materiales que está cargando el agua.
Seguimos aquí rapidito, aquí unos ejemplos de huellas hídricas, una camiseta de algodón, 2.700 litros de agua. Para producir una taza de café, una simple taza de café, se requieren 140 litros en todo el proceso de la producción de café. Hablo pues del sembrado, pues todo el proceso de siembra, de cosecha, de procesamiento de café, ¿no? O sea, esto es la huella son los volúmenes que se van acumulando de las diferentes etapas del proceso de producción, ¿no? Eh, Caña de azúcar, o sea, para producir azúcar refinada, 1 kilo de azúcar refinada, que en nuestras casas lo tenemos, consumimos mucho. Para cada kilo son 1.500 litros de agua. Para la carne de res es terrible, son 15.500. Una copa de vino, 120. Eh, Bueno, en esto de la carne de res, lo interesante es que no es que se consuma, no es que las vacas estén consumiendo esa agua, sino que la estamos gastando en los insumos, ¿no? Que entran en el proceso productivo de esa carne, ¿no? Sobre todo en la producción de los alimentos y los forrajes, ¿no? Fernando, disculpe, le Una- queda un minuto. sí, sí. Gracias. ¿Cómo? Le queda un minuto. Gracias. Ah, listo, listo, ya toca, entonces vamos rapidito aquí. Bueno, aquí vamos, no quiero llegar aquí al final a las soluciones, a las estrategias que tenemos eh, por delante, ¿no? Cuando hablamos de planificación del agua, es lo que en economía circular se llama diseño, ¿no? O sea, ahí está el secreto de todo lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de ordenamiento territorial alrededor del agua, estamos hablando de diseño, ¿no? Tenemos que invertir en infraestructura resistente al clima, o sea, de cómo manejamos el agua. Le estamos dando mucho énfasis, las cifras que mostraba Fabián en la presentación anterior, es muy diciente de cómo se está gastando el agua en soluciones centralizadas, en obras grises, costosas. O sea, seguimos repitiendo los mismos errores de siempre. O sea, seguimos en la linearidad, ¿no? Promover la eficiencia del agua, pues esto es una condición pues que nuestros bolsillos agradecen, ¿no? En realidad las dos anteriores también. Esto no es un tema, digamos, de gasto, y muchas veces se ve como un gasto, es una inversión porque realmente hay retorno financiero en eso. Y este, por ejemplo, este es un modelo en una edificación de cómo se pueden integrar diferentes usos y crear diferentes bucles de reciclaje y de reuso del agua y de aprovechamiento de las cargas contaminantes, pensando siempre en que apuntándole a la neutralidad del agua, que simplemente que no haya vertimiento. Pero nosotros podemos hacerlo, las tecnologías existen, es simplemente que haya disposición y interés político. Eh, Aquí unas preguntas clave con las que quiero terminar, ¿no? Aquí a la izquierda, pues son aspectos de economía circular, algunas de las R's que mencionaba Glendy, ¿no? Y las preguntas que debemos hacernos en relación a la calidad y a la cantidad del agua, en relación a cada una de estas. Eh, estas preguntas nos permiten llegar, digamos, a soluciones integradas, ¿no? A soluciones que realmente sean circulares y que nos permitan generar una mejor relación con el ciclo hídrico, con los territorios. Y esto pues realmente pues es un gana-gana eh, a nivel país, a nivel personal, a nivel empresarial. Bueno, me disculpan aquí por la correría y te doy abierto entonces a preguntas. Muchas gracias, Fernando, desde la Fundación Hidrosfera, por invitarnos a reflexionar sobre la relación lineal que tenemos con el recurso hídrico
y sus efectos en la acumulación de externalidades negativas en el ambiente. Es urgente que las actividades económicas se sintonicen con el ciclo del agua y asumamos la circularidad de este recurso. Los invitamos a que dejen sus preguntas, por favor, en el chat. Y para finalizar, tenemos esta última presentación denominada Herramientas y recomendaciones para la implementación de acciones para fortalecer la agricultura regenerativa, a cargo de Lina Valderrama. Lina es bióloga, especialista en ingeniería, máster en ingeniería ambiental y doctora en ingeniería. Se ha desempeñado como líder de producción de microorganismos de Incauca, docente de la Universidad del Valle y es miembro de liderazgo de mujeres en juntas directivas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo en este momento. Quiero verificar si el audio está bien y si están viendo en este momento mi pantalla. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a ser muy exactos con el tiempo. Lo primero, ¿quieren saber estrategias hacia la rentabilidad, sostenibilidad y creación de valor a largo plazo en sus empresas agroindustriales? ¿Saben qué microorganismos podrían incrementar el valor de sus cosechas? Bueno, aquí vamos a hablar, esto es un tema muy amplio. Quise centrarme en un caso estudio que son las bacterias fijadoras de nitrógeno, fue parte de mi tesis de doctorado. Entonces, hoy vamos a hablar de agricultura regenerativa en estos 15 minutos y vamos a centrarnos en este caso estudio. Vale. Esta será la agenda. Vamos a hablar primero, es importante que tengamos muy claro el tema de agricultura regenerativa, el concepto como tal y que es una alternativa sostenible. Lo segundo que vamos a hablar es que el suelo está vivo. Es muy importante que tengamos en cuenta que la parte química, física, pero también la biológica, y el caso estudio del nitrógeno como elemento limitante en los cultivos. Por último, veremos algunos retos y oportunidades para la agricultura regenerativa a nivel de Colombia y Latinoamérica y unas pequeñas conclusiones. Lo primero, la agricultura regenerativa sostenible. Lo que permite la agricultura regenerativa es restaurar y mejorar la salud del suelo, aumentar la calidad de los cultivos y reducir esta necesidad tan grande de pesticidas y fertilizantes de origen químico. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia en estos últimos años en Latinoamérica? Porque debido al alto costo de la urea, uno de los fertilizantes más usados que hablaremos más adelante, pues hace que los mercados y los cultivos en general tengan un costo muy alto para el agricultor. Tengamos en cuenta que el 80% de mucha de la agricultura son pequeños agricultores, no grandes agricultores. Entonces, estos cambios y estas fluctuaciones tienen un alto costo en la productividad. Y por lo tanto, esta agricultura sostenible se ha venido fortaleciendo. Hay muchos grupos de investigación en los que estamos trabajando a nivel mundial para tomar más conciencia y acercarnos más hacia una agricultura que sea sostenible, respetando el medio ambiente y también como una práctica que sirva para combatir la pobreza rural y fomentar la soberanía alimentaria, en especial en países como Latinoamérica, en países latinoamericanos como Colombia. Bueno, he traído este slide en lo que les he sintetizado un poco cuáles son los principios de la agricultura regenerativa. Algunos investigadores los separan en 5, otros en 4. Bueno, aquí vamos a relatarlos rápidamente. Lo primero es minimizar la perturbación del suelo y mantener una cobertura vegetal. En la agricultura, digamos, tradicional, la idea es dejar descubierto el suelo. En esta agricultura regenerativa lo que se busca es evitar dañar esa estructura del suelo, esa biología del suelo y hacer una siembra directa con abonos verdes, intervenir lo menos posible el suelo. ¿Por qué? Porque aquí hay microorganismos. En esta agricultura regenerativa se le da mucha importancia a la biología del suelo. Estos microorganismos, al quedar expuestos a la radiación solar, empiezan a disminuir sus comunidades y esto se ve reflejado directamente en la productividad del cultivo, ¿sí? Lo otro es mantener la cobertura vegetal. ¿Qué permite esta cobertura vegetal en los cultivos? Retener humedad del suelo, prevenir la erosión y promover la biodiversidad. Entonces, esta agricultura regenerativa busca eso, volver como hacia lo que hacían los abuelos, de tener esos tapetes
de arbences o de buenenses, que le llaman, cubriendo los cultivos. La segunda es maximizar la diversidad de cultivos. ¿Cómo se logra? Pues una es haciendo policultivos o haciendo rotación de cultivos. En caña de azúcar, varios agricultores lo que usan es que unos años se siembra caña de azúcar y otros años se siembra arroz, y así en general van rotando. En otros años lo usan como pasto, para permitir que el suelo pueda empezar a regenerarse y empezar a no perder el recurso más importante es el suelo, para no perder todas esas capacidades que tiene el suelo. El tercero es integrar animales en el sistema agrícola, que ahorita se está usando muchísimo en la agricultura sostenible y en la economía circular, para el control de arbences, fertilizar el suelo y proporcionar pues alimento y otros productos útiles. Por ejemplo, el excremento de muchos de los animales que se usan en granjas y en fincas, pues se usa también como abono para muchos de los cultivos. Entonces, con esto lo que buscamos es una economía circular y cerrar estos ciclos y permitir que en la agricultura en general pues tenga un menor impacto. Y el último, pero no menos importante, es compartir y promover la colaboración y la equidad de género en la comunidad agrícola. En este momento, la mitad de la fuerza de trabajo en el campo la hacen las mujeres. En Colombia son 5.8 millones lo que se está reportando en el DANE. Entonces, lo que se busca es que también estos recursos, porque solamente el 5% de las mujeres tienen acceso al conocimiento, a la transferencia de tecnología, y solo el 30% son dueñas de sus tierras como tal. Entonces, que estos recursos, este conocimiento, estas charlas, esto que estamos haciendo en este momento, realmente pueda llegar y ser compartido por las mujeres, y que tengan estas habilidades y reconocer y abordar estas desigualdades. Entonces, como lo podemos ver, la agricultura regenerativa engloba mucho de la problemática que se tiene en Latinoamérica y ofrece muchas oportunidades para darle solución a todos estos inconvenientes. Entonces, bueno, aquí vamos a ver las 3 M's para que vayan a sus casas pensando en esta parte de lo que sostiene la vida en los cultivos. Y es la parte mineral, es decir, lo que llega a sus mesas funciona por estas 3 M's. Entonces, la parte mineral, que es la parte física de los suelos, lo que vemos, esas partículas, esos tamaños de roca, de arenas, limos, arcillas, lo que podemos palpar. Hay una segunda M, que es la materia orgánica, que yo le llamaría como esa parte química, que es esa descomposición de esos seres vivos, que está en la superficie de los primeros horizontes, que es donde está como la fertilidad de los suelos. Y una parte muy importante para que se la lleven y la piensen en sus casas es los microorganismos, que es la biología de los suelos. Eso ha hecho que una corriente de investigadores nos hayamos dedicado a la microbiología de los suelos, porque estos microorganismos son realmente los responsables de la dinámica y la transformación de los nutrientes. Es decir, de nada sirve que tengamos políticas para bajarle los precios a los fertilizantes, que apliquemos más fertilizantes, si en realidad no conocemos la biología del suelo y la capacidad que tiene el suelo a través de estos microorganismos para asimilar esos nutrientes. ¿Listo? Yo traje esta foto porque una imagen vale más que 1000 palabras, y es una semillita de caña con unas raíces. Lo que ven ahí son unas raíces, y alrededor de las raíces hay a lo que le llamamos pelos absorbentes. Entonces, en las semillas todas tienen estos pelos absorbentes. ¿Qué pasa con los microorganismos del suelo? No solo pueden estimular, fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, asimilar potasio, defender a la planta, sino que también exudan en esas raíces unos elementos únicos como un microclima que hacen ahí alrededor de las raíces, que inducen que microorganismos benéficos se unan a la raíz y generen más raíces secundarias, ¿ya? Con estas raíces secundarias, ¿qué pasa? La planta tiene mayor acceso para tener estos nutrientes, para que puedan realmente ser disponibles para la planta. Entonces, una planta que tiene más raíces, una semilla que tiene más raíces,
va a crecer mejor, más fuerte, y estos nutrientes que ustedes adicionan al suelo, los agricultores, los empresarios, los agroindustriales, pues van a ser más asimilados. Entonces, eso quería como mostrarles que los microorganismos tienen muchas funciones en el suelo. Es una ecología muy compleja, pero que en realidad tiene un impacto muy grande en la productividad y en los alimentos que llegan a sus mesas. Ahora sí vamos al fondo, que es el nitrógeno como limitante en los cultivos. Como les decía, los microorganismos tienen muchísimas aplicaciones. Estamos trabajando en muchas aplicaciones de los microorganismos, pero traje este caso estudio porque es uno de los nutrientes que más impacto ambiental está causando en este momento y lo que ha hecho que muchos investigadores nos hayamos ido por esta línea de investigación, y es porque mucho de las emisiones de óxido nitroso, que es un gas que es 300 veces más contaminante que el CO2, proviene, según estudios en Estados Unidos, el 74% proviene de la gestión agrícola, es decir, de esta urea o de este fertilizante que se aplica al estar en contacto con el aire, genera este óxido nitroso. Por eso es que mucho de los gases de efecto invernadero que se miden en la industria van directamente relacionados con la urea. Entonces, para Latinoamérica, ¿por qué es importante trabajar en esta agricultura regenerativa? Porque además de que estamos contaminando, tenemos una alta tasa de contaminación, también el costo de la urea es muy alto. Depende mucho de las variaciones del petróleo, y después del conflicto entre Ucrania y Rusia, pues hubo muchos cambios, y también de las fluctuaciones del precio del dólar. Entonces, trabajar en nitrógeno se vuelve muy importante dada ya la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Al trabajar con microorganismos nosotros podemos impactar en acción por el clima para disminuir estas cantidades de óxido nitroso, en producción y consumo responsable, porque cada vez el mercado exige que estas empresas, las agroindustrias, tengan un compromiso realmente muy serio por llevarle a los consumidores elementos y alimentos que sean realmente nutritivos y menos contaminantes y amigables con el medio ambiente. Y el tercero es vida y ecosistemas terrestres, porque al fomentar este tipo de investigaciones, los agricultores van a proteger los microorganismos que tienen en sus propios suelos, que posiblemente sean la solución a muchos de los problemas de productividad que tienen. Entonces, si pensamos ya en la agroindustria y en crecimiento verde, ¿se podría una fertilización con urea en menores dosis manteniendo los mismos rendimientos? ¿Qué pasaría si en la agricultura nosotros en Latinoamérica, en especial en Colombia, pudiéramos ahorrar un bulto por cada hectárea que fertilizamos, teniendo en cuenta que ahorita el bulto de urea está en 120.000 pesos en el mercado? Imaginemos que además este producto puede tener un valor comercial que pueda generar otra línea de negocio de fertilización biológica para cada tipo y cada cultivo, cada necesidad. ¿Y qué pasaría si se proporciona, si se posiciona, digamos, este mercado, por ejemplo, el gremio de los cafeteros, el gremio de la caña de azúcar, como pionera en implementar nuevas estrategias de fertilización? Bueno, pensemos en eso. ¿Cómo lo logramos? Bueno, parte de esto ha sido nuestra investigación con la Universidad de Georgia Tech, y la idea de eso es mostrar soluciones microbianas para reducir estos costos económicos y ambientales con el uso, pues, de fertilizantes. ¿Qué se busca? Reducir en un 30%. No decimos que vamos a quitar la urea porque necesitamos cumplir con unas necesidades de alimentación mundial, pero sí podemos tener una práctica amigable con el medio ambiente y encontrar un buen balance entre microorganismos y aplicación de fertilizante nitrogenado, y con esto aumentar la productividad en un 5%. Pero Lina, ¿eso sí se podrá hacer? Sí, ya hay muchas investigaciones que comprueban que esto se hace en Corea, se hace en Brasil, se hace en Chile, se hace en Argentina. Hay muchos países que ya nos han tomado una importante ventaja en el uso de los microorganismos y de los bioestimulantes. Se ha logrado encontrar hasta un 50% de reducción en fertilizante de tipo químico
al aplicar microorganismos nativos de sus propios suelos. Se ha reportado fijaciones de 160 kilogramos de nitrógeno por hectárea y además controla enfermedades, o sea, le da como esa resistencia sistémica a los cultivos para sostener lo que hablábamos ahora, esos cambios tan grandes con el niño, la niña y todos los cambios ambientales que se están viendo y afectan las heladas y afectan directamente los cultivos. Aquí una foto, porque una imagen vale más que 1000 palabras, vemos una planta de caña en nuestras últimas investigaciones con microorganismos y una planta sin microorganismos. Entonces, la que tiene microorganismos, como les hablaba ahorita, tiene mayor producción de raíces y se ve más grande. De pronto el color no es un indicador muy claro de ese vigor, pero sí la cantidad de raíces. Bueno. ¿Y por qué esto tiene tanta relevancia en los negocios verdes y en el crecimiento verde? Porque aporta 3 ejes muy importantes de la sostenibilidad. Uno, lo ambiental, como ya lo hablamos, tiene 3 ejes, pues, tres impactos muy fuertes en los objetivos de desarrollo sostenible. En lo social, porque es transferencia de conocimiento y alimentación saludable. Cada vez el mercado europeo y el mercado en Estados Unidos pide productos que sean muy saludables. Y económico, porque el agricultor puede tener una reducción en sus costos en los fertilizantes, mejor calidad del cultivo precisamente por la actividad biológica. Y ahorita que estamos en la COP28, pues el cambio climático, este tipo de emprendimientos, este tipo de trabajos y agricultores que estén trabajando con microorganismos, con bioestimulantes, pues tienen una importancia muy grande en sostenibilidad y en economía circular. Lina, ¿esto realmente tiene un impacto económico? ¿Hay empresas que estén trabajando con esto? Sí. Hay empresas que ya están trabajando. Bayer, Monsanto, Novozymes, están en este momento trabajando con microorganismos. Hace 10 años empezaron muchas alianzas y están trabajando con microorganismos y cómo empezar una agricultura un poco más amigable con el medio ambiente, biopesticidas, productos biológicos. ¿Cuál es nuestra desventaja? Falta de conocimiento y capacitación técnica para aplicar estos tipos de bioinsumos. Son biológicos, son sistemas vivos, necesitamos acompañamiento, necesitamos más industria, necesitamos que estas tesis y todas estas investigaciones no se queden en los anaqueles, sino que realmente lleguen al agricultor. Acceso a financiamiento y tecnología para implementar prácticas sostenibles es algo que nos hace muchísima falta. Realmente en Colombia pues necesitamos este acompañamiento. ¿Qué tenemos de ventaja? Pues una demanda de alimentos orgánicos y sostenibles a nivel mundial muy grande que está empujando todos estos cambios. Cada vez las empresas que están trabajando en ESG son más fuertes y van a tener mayor acceso pues a financiamiento extranjero. Y muy importante la cooperación entre países y organizaciones para difundir estas buenas prácticas y fomentar la innovación en pequeños agricultores. Entonces, que cada vez el gobierno se vincule más con esos pequeños agricultores y este tipo de capacitaciones llegue a las personas que finalmente están con la tierra. Bueno, existe una limitante y es que hay muchos microorganismos que venden en el mercado, pero lo más importante es que no todos los microorganismos se llaman igual, no todos los microorganismos que se llaman igual quiere decir que es el mismo microorganismo. Entonces, los microorganismos que le pueden servir a una persona que está cultivando café puede que no sean los mismos para el cultivo de maíz. Eso es una limitante, pero ya ahorita en Estados Unidos y a nivel mundial se está trabajando muchísimo en este tipo de bioinsumos y esta tecnología y pues tienen ventas de más de 2.3 billones de dólares al año y están aumentando en un 10% cada año. Entonces, pues hay mucha investigación en este tema. Entonces, finalmente, pues creo que cumplí con el tiempo. La agricultura regenerativa se presenta como una alternativa realmente sostenible y viable para la producción de alimentos en Latinoamérica y en especial en Colombia. Sin embargo, es necesario abordar todos estos retos, unir industria, unir academia y el gobierno como tal, con prácticas que ayuden a que el agricultor realmente pueda obtener esta información, fomentar la educación y la conciencia ambiental,
para lograr la implementación efectiva. Es necesario seguir trabajando en políticas, programas que apoyen la agricultura regenerativa, fomentar la innovación, la cooperación. Y como les cuento, este es solo un ejemplo con fertilizantes para fijación de nitrógeno. Hay para producción de bioplásticos, hay para hongos comestibles, hay hongos benéficos. Bueno, realmente el tiempo es muy corto, pero la aplicación de microorganismos es realmente muy grande y el potencial que tiene Colombia como un suelos demasiado fértiles es muy grande. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Lina, por este estudio de caso que parte de tu tesis doctoral en agricultura regenerativa. Vemos cómo los costos de los insumos y una demanda por alimentos más saludables han impulsado soluciones innovadoras a partir de la biología del suelo. Por temas de tiempo, invitamos a que dejen sus preguntas en el chat y diligencien la lista de asistencia para enviarles las respuestas. Un agradecimiento especial a los panelistas del día de hoy, Fabián Villalba, Luisa Niño, Slendy Díaz, Fernando Pinzón y Lina Valderrama, por brindarnos su tiempo y conocimiento en finanzas sostenibles, economía circular, agricultura sostenible, la eficiencia en el recurso hídrico y, por supuesto, crecimiento verde. Soy Juan Fernando Martínez y desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, les agradecemos a las personas que se conectaron en esta tarde de hoy. Les deseamos una feliz noche.